¿cómo están? Hoy hablaremos un poco más de lo que es el guión y cómo escribir un buen guión. Empezaré diciendo qué es un texto y un subtexto. El subtexto debemos separarlo del texto pues el subtexto es lo que trata de demostrar o dar a conocer los pensamientos o sentimientos más profundos del personaje, que eso lo hacen los actores como tal. No viene escrito en el guión y no es algo que se deba hacer, es decir, no es lo que los actores dicen y hacen, sino cómo lo interpretan. Para esto vamos a hacer una división para poder analizar cada escena. El primer paso, definir el conflicto. ¿Cómo vamos a definir esto? Primero tenemos a nuestro personaje o a nuestra fuerza que gobierna la escena, ¿sí? Este personaje o esta fuerza tiene un fin. Ante esto hay fuerzas antagónicas. Estas fuerzas antagónicas también tenemos que analizarlas, viendo por qué son antagónicas y qué es lo que hace que sean antagónicas. Esto es lo que ocasiona un conflicto. Entonces ahí es como vamos a definirlo como tal. El segundo paso, tenemos que definir el valor, ya sea negativo o positivo, de la escena. Es decir, si uno está feliz, si uno está triste, o que a la acción que va a realizar el personaje, qué tipo de valor tiene. El tercer paso es dividir la escena en golpes de efecto. Estos golpes de efecto son las acciones que realiza el personaje, que van cambiando, que puede ir, digamos, de un valor negativo a uno positivo, de un corte a otro o de una acción a otra. El cuarto paso es anotar el valor final y compararlo con el valor del principio o el valor que se vio al principio. Es como, por ejemplo, al principio el personaje tenía un valor positivo, era una persona que iba a cumplir sus metas, que estaba muy entusiasmado, y al final, por razones de la historia, no lo logra. Entonces va a tener un valor negativo. Y viene el quinto paso, que sería definir o revisar en los golpes de efecto los puntos de inflexión. Es decir, estos van de la mano con lo que son los golpes de efecto. Estos golpes, cada acción que va teniendo su reacción tiene además de tener un valor, también se considera como un punto de inflexión, ya que llega de un valor negativo a un valor positivo o al revés, y hay un abismo entre estos dos. Hay acciones que pasan entre ellos, entonces a eso es a lo que vamos a llamar el punto de inflexión. Ahora vamos a hablar de lo que es la composición. Es decir, la composición es el orden o el encadenado de las escenas, que viene, que no entra, que va adelante, que va detrás. Ahora voy a hablar un poco de lo que son la expresión progresiva dentro de lo que es esto de la historia y el guión, ¿sí? Existen 4 técnicas. La primera es la progresión social. Esto nos lleva a ver qué impacto tienen las acciones que realiza nuestro personaje en la sociedad, ya sea dentro de su contexto como la historia. Después está la progresión social. Aquí veremos cómo las acciones penetran dentro de la vida sentimental, de la vida interna de los personajes y de los personajes alrededor del personaje principal o de nuestra fuerza principal. Después está lo que es la ascensión simbólica. Esto nos quiere decir ir, digamos, desde lo general hasta lo más concreto o específico, o al revés, desde lo específico hasta lo más general o arquetípico. Y por último está la ascensión irónica. Esto se refiere a lo que es que sí o sí tiene que pasar algo irónico, es decir, debemos convertir la progresión en ironía. Por ejemplo, si tal personaje
lucha por tener algo y al final lo consigue, pero ya es muy tarde para conseguirlo. Eso ya es considerado una ironía que se ha transformado de la progresión a ironía. Y un poquito más, extendiendo esto, hablaremos de lo que es la crisis, clímax y la resolución. ¿A qué nos referimos? La crisis es el problema, lo que el personaje está mostrando, y nosotros lo sentimos a través de su dolor, a través de su problema, sentimos lo mismo que el personaje. El clímax es la parte en la que cambian los valores, es decir, de un negativo a positivo o de un positivo a negativo, ya sea con ironía o no, pero es el punto de inflexión más grande que hay en nuestra película, para al final tener una resolución del problema o tener una resolución como tal. Y esto es lo que llegará al corazón de nuestro público. En fin, eso es todo. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya servido un poco más para poder aprender de cómo hacer un guión y cómo poder escribirlo correctamente.